Sí, mi gente, así mismo como lo están viendo. Ninguna de esas cosas son de un bruto que está en la presidencia, ni mucho menos una persona que está en el poder ruso, ni tampoco nadie del Vaticano. Y obviamente se sabe que yo soy una persona muy bella, pero tampoco tengo el coeficiente intelectual del señor Leopoldo López. Una persona que tiene inclusive muchas cosas de las que acaban de ver ustedes en esas mismas estadísticas. Y algo que de hecho considero muy resaltante: ¿cómo es posible que el señor Leopoldo López sea catalogado como un golpista? Una persona que, entre comillas, afectó totalmente a la nación. Obviamente porque seguro que Leopoldo López fue la mismísima persona que entró en el 1999 al poder y fue la que se encargó de joder absolutamente todas las riquezas de la nación. Pues en fin, no venimos aquí absolutamente a criticar a nadie, solamente vengo a dar un punto de vista de lo cual se recalca al señor Leopoldo López, del partido obviamente opositor, en contra del chavismo en Venezuela. Obviamente no estoy apoyando a ninguno de los dos bandos, pero es evidente, muy bien concreto, que no apoyo obviamente al señor chavismo. En fin, entonces aquí les estaré recalcando que el señor Leopoldo Eduardo López Mendoza, nacido en Caracas el 29 de abril del año 1971, fue un político y economista y líder opositor que obviamente en contra del poder o el gobierno del señor en aquel entonces Hugo Rafael Chávez Frías, fue alcalde de Chacao desde el año 2000 hasta el 2008, luego de haber sido elegido para el cargo por 2 periodos consecutivos y obviamente el coordinador nacional del partido Voluntad Popular. Sí, pues en aquel entonces se declaraba obviamente una zona muy peligrosa al estar siendo parte de esos partidos, ya que se es obviamente claro que aquí en Venezuela no hay como que cierta difusión ni tampoco hay como que cierta libertad de que tú puedas exponerte o dar a entender ciertas cosas. Entonces, haciendo entender lo siguiente del señor Leopoldo López, también damos a entender que en el año del 2006 también estuvo en contra a la oposición de Chávez, algo que ya he dicho bastante, y trabajó como activista social para lograr reformas en el sistema judicial. En el 2008 tenía planeado también inclusive postularse como alcalde de Caracas. Obviamente ocurrió algo que, debido a las denuncias de supuestas irregularidades entre comillas encontradas en su gestión, estamos claros que obviamente el señor Chávez no iba a dejar que una persona opositora gobernara la capital de Venezuela. En la Contraloría General de la República dictó una medida de sanción en su contra, inhabilitando a optar cualquier cargo público hasta el 2014. Su caso por inhabilitación también fue revisado de hecho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió un fallo a su favor de hecho. No obstante, también hay que recalcar que el gobierno venezolano declaró que no acataría el fallo de la Corte debido a que, según ellos, entre comillas obviamente, estaba lleno de contradicciones y hechos inexactos. Súper estúpidamente inaclarado, porque obviamente de cierta manera no fue obviamente propenso a eso. Aspectos también que son demasiado ratificados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, también algo muy interesante ocurrió en el 2014, que fue cuando en ese momento se emitió una orden en contra de arrestar al señor Leopoldo López, que de hecho eso fue algo que sumamente trágico para la nación, ya que recordemos que en aquel entonces se estaba librando, o incluso todavía se está librando, una lucha interna contra el poder del señor Nicolás Maduro. Sería una ofensa decir que es un humano nombrar un burro en este tipo de temas. Y el señor Leopoldo López, gracias a la Fiscalía General de la República de Venezuela, que fue la que emitió el arresto para acusarlo supuestamente de instigación pública, daños a la propiedad en grado, sin obviamente contar todas las cosas que ha hecho el gobierno, como faltar el orden de los derechos humanos, matar a muchas personas, etcétera, etcétera. Y bueno, incluso también estuvo condenado en ese momento desde el 2014 hasta lo que vendría siendo finales o inicios del 2020. Y bueno, después de dirigirse a una multitud de seguidores, el 18 de febrero, el señor López se entregó a la Guardia Nacional Bolivariana. Como muchos venezolanos, yo creo que tiene muy bien recordado ese pequeño percance. El 10 de septiembre del 2015, la justicia venezolana lo declaró culpable
de incitación pública a la violencia en las manifestaciones del 2014 que se daban en aquel entonces del partido opositor venezolano, o incluso como lo podíamos llamar Voluntad Popular de Venezuela, en los cuales obviamente estaban muchas personas metiendo su mano, como vendrían siendo el señor Henry Falcón, como vendría siendo Ramos Ayub, entre otras personas que indirecta o directamente también estaban apoyando de cierta manera al señor Leopoldo López. Con el saldo de una muerte de 43 personas y cientos de heridos, el señor fue condenado a 13 años y 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión. De hecho, en el momento que fue apresado o detenido el señor Leopoldo López fue una total controversia. Incluso también su esposa también declaró en ciertas oportunidades que el gobierno los estaba hostigando y que no debería ser algo que debería haber pasado, ya que no estaban haciendo una protesta masiva, fue una protesta totalmente pacífica, de las cuales siempre se han hecho. No fue algo relativamente como lo que ocurrió en Estados Unidos con la muerte de George Floyd, ya que obviamente en la mismísima Constitución se dice que mientras que la protesta sea pacífica no debería haber ningún saldo de muerte, ni tanto por la gente que está protestando, ni tampoco por el gobierno. De hecho, también el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió la liberación de los detenidos en relación con las protestas, ya que no solamente eran personas civiles, sino también personas de cargos políticos las que estaban entrando en ese complot. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, junto con la Unión Europea, pidió Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron ese arresto al señor Nicolás Maduro gracias a haber sido motivado políticamente. De hecho, también a una declaración sumamente bastarda y ridícula del señor Franklin Nieves, el ex fiscal que acusó a Leopoldo López, aseguró que el proceso judicial que se le hizo a este había sido una total farsa y que había sido presionado por Nicolás Maduro y varios superiores jerárquicos del Ministerio Público para defender pruebas entre comillas falsas en contra del señor Leopoldo López. Finalmente, en el 2018, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, titular del Ministerio Público, denunció que había sido presionada por Diosdado Cabello. Señor Diosdado Cabello, una persona que se le reitera mucho en cuanto a cargos de narcotráfico, una persona que no puede ni siquiera salir del cagadero donde tiene allá en su casa, porque obviamente se sabe que hay personas tras de él que lo están persiguiendo por cargos de narcotráfico, por cargos de corrupción, entre otras muchas cosas, las cuales perdería el tiempo mencionando a una persona y enseguida tendría que picarme la boca por hablar de tan asqueroso ridículo. Y de hecho se dice que al acusarlo, también se dice que fue gracias a la muerte del señor Basil da Costa y Juan Montoya. Se le acreditan ese tipo de muertes que no fueron ninguna de él, sino por mismas personas como guardias que estaban obviamente en contra de esas protestas, obviamente liderados por gente del gobierno. En la madrugada del 8 de julio del 2017 se dio a conocer la sentencia que da casa por cárcel al señor Leopoldo López. Tal medida fue retirada el 1 de agosto del mismo año y de vuelta 4 días después. Leopoldo de hecho también permaneció bajo arresto domiciliario hasta el levantamiento contra el señor Nicolás Maduro. Un hecho obviamente característico que fue dado el 30 de abril del 2009, donde fue liberado después del fracaso acerca de ese levantamiento que se trató de dar en aquel entonces. De hecho, hay un dato muy curioso que se deriva en que el señor Leopoldo López, ya que tenemos en cuenta que las embajadas son lugares privados, obviamente lugares donde ninguna persona del gobierno adyacente a ese sitio puede entrar, solamente las personas que ya derivan de esa embajada, solamente ellos tienen el poder de entrar. Se dice incluso que el señor Leopoldo López pasó tiempo refugiándose en embajadas para evitar el poder del gobierno, o entre comillas gobierno sería corrupción venezolana, para evitar que volviera otra vez a caer en manos de esa manifestación, ya que obviamente estaba esperando que pudiera por lo menos juntarse con su esposa en la ciudadanía de España. Inclusive entonces el señor Leopoldo López se refugió en una de las embajadas muy refugiadas y también una embajada súper respetadísima, que fue la embajada de España, en la cual se mantuvo hasta el año 2020. También se puede acreditar que el señor Leopoldo López directa o indirectamente también apoya vendría siendo la presidencia interina del señor Juan Guaidó
algo que obviamente se ha quedado totalmente estancado, ya que el señor Guaidó no ha podido reclamar ninguna de las cosas que obviamente le ha querido sacar por encima al gobierno. Se dice que incluso él también intentó reclamar las riquezas que se denominan como las más de 11 toneladas de oro que están incautadas en Inglaterra, y él trató de pedir todo eso que estaba obviamente a manos del gobierno venezolano, y también le fueron negadas, así inclusive como también le fueron negadas al señor Nicolás Maduro. Y por ende y por muchísimas cosas, el señor Leopoldo López también se le considera hoy en día una persona que ha tratado de liberar o incluso ha tratado de apoyar cualquier tipo o clase de manifestación que se derive para obviamente tratar de derrocar el poder, ya que obviamente tenemos muy bien claro que no hay ninguna guerra que con sangre se pueda evitar. En pocas palabras, todo esto, la única manera de que podamos salir a la solución y que podamos lograr algo más allá de cierta manifestación, tendrían que ser solamente gracias a que las personas se comiencen a manifestar en contra de este poder, ya que también tenemos muy bien claro que exactamente en el año de 1948, cuando el señor Marcos Pérez Jiménez, él se mantuvo de hecho en ciertos asuntos en los cuales gracias a todo eso él se mantuvo muy totalmente firme ante cualquier situación que pudiera hacer que su cargo político precediera. Aún así, entre todas las cosas que pasaron, el señor Marcos Pérez Jiménez aún así logró salir de la presidencia de ese año gracias a que personas, incluso manifestantes, aunque también fueron personas del alto mando, como personas muy allegadas a él, como guardias, como incluso personas muy cercanas de alto poder, estaban en contra de todo ese poder, o a algo incluso que se podría venir llamando dictadura. Algo que de hecho mencioné muy recalcable, que se me olvidó mencionar, el señor Muammar Gaddafi, algo que mencioné en el video anterior que quisiera dar a entender otra vez a luz. El señor Muammar Gaddafi fue de hecho un dictador de Libia que se le acusó por cargos de corrupción y obviamente por mantener al pueblo en una total ruina. Algo que obviamente fue destituido del cargo, pero de una manera no definitivamente muy sutil, y de hecho por eso se le considera uno de los mayores dictadores de la historia, no el más fuerte ni tampoco el mejor, pero sí un gran dictador. Y bueno, con esto concluyo totalmente el video. Ya de esto solamente les quería hablar un ratico, y es algo que de verdad me tiene muy impresionado, el hecho de que el señor Leopoldo López, así como muchas personas que se han sacrificado, como inclusive el señor Oscar Pérez, y ya hoy en día, bueno, no tenemos la dicha de decir que están con nosotros. Y solamente les quería recalcar este punto de vista del video. Espero se queden, se suscriban, compartan y les haya gustado mi video. Error 451, espero que les haya gustado. Se me cuidan.